Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. ¿Cómo están? Les saluda su profesora de Historia, Valentina Guajardo, y en esta ocasión les doy la bienvenida a una nueva clase que tendrá por objetivo comprender los principales problemas políticos del siglo XX que derivaron en un golpe de Estado en el año 1973. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un golpe de Estado? Probablemente de nuestros padres o en la televisión hemos escuchado alguna vez ese concepto o esa palabra, pero no sabemos realmente qué significa. Para poder entender qué es esta palabra, debemos hacer un poquito de historia a través del siglo XX de nuestro país. Al comienzo de esta unidad yo les había contado cómo se empezó a construir nuestro país y también decíamos que la historia de Chile en realidad era muy breve. Aunque 200 años nos parezca mucho tiempo, la realidad es que esos 200 años se nos han hecho bastante cortos, ¿verdad?, para poder construir nuestra historia. Por lo tanto, Chile es un país bastante joven y hemos tenido bastantes problemas políticos a lo largo de la construcción de este país, debido a que construir un país implica que las personas que están en el gobierno tengan que ponerse de acuerdo entre sus ideas para poder tomar las mejores decisiones para la sociedad. Pero algunas veces sucede que las personas que están en los gobiernos o que participan en la política no siempre tienen las mismas ideas. Incluso algunas veces las ideas de cada persona o de cada grupo político son bastante contradictorios e irreconciliables entre sí. Eso fue un poco lo que sucedió en la historia del siglo XX en nuestro país. Había un grupo político que planteaba una idea y un proyecto para nuestra sociedad, pero había también otro grupo que planteaba otra idea completamente contraria. Como estos dos grupos políticos no pudieron ponerse de acuerdo, generaron un enfrentamiento que derivó en un golpe de Estado. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el año 1973 estaba gobernando en nuestro país un presidente que se llamaba Salvador Allende. Salvador Allende fue un presidente que tenía una idea que conocemos como socialismo. No es necesario que en esta ocasión entremos a poder profundizar en estas ideas, pero es importante que sepamos que él tenía esta idea. Él fue electo democráticamente por la sociedad chilena, sin embargo, no todos estaban de acuerdo con él y el país estaba bastante dividido. Unos lo apoyaban y otros no. Y el bando o el grupo político de las personas que no estaban de acuerdo con sus ideas decidieron bombardear el Palacio de la Moneda donde se encuentra el presidente y de esa forma cortar su gobierno. Esto es un golpe de Estado, cuando los militares, a través de la violencia y de las armas, interrumpen de forma evidentemente no democrática, ¿cierto?, sino que es una decisión de estos grupos, cortar un gobierno. En esta ocasión le tocó al presidente Salvador Allende durante el siglo XX, en el año 1973, y de esa forma los historiadores damos inicio a un concepto que se llama el quiebre de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde 1973 hasta el año 1990 gobernaron en nuestro país los militares de forma no democrática, es decir, el pueblo chileno no eligió a través de votaciones a estos gobernantes, sino que ellos tomaron el poder desde el año 1973 a 1990. Lo importante en esta ocasión es que nosotros podamos entender la importancia de cuidar el diálogo entre todas las personas que participamos de nuestra sociedad y evitar situaciones en donde los enfrentamientos políticos y de las ideas entre las personas lleguen a situaciones como este golpe de Estado que tristemente vivió nuestro país durante el siglo XX. Por lo tanto, y no es solamente tarea de los políticos, sino de nosotros mismos, ser dialogantes, tolerantes y respetuosos con las ideas de todas las personas que cotidianamente encontramos en nuestras vidas. Esto es fundamental para cuidar la democracia de nuestro país y para que todos podamos cuidar también nuestra libertad y especialmente nuestra libertad de expresión y de opinión. Pero, por supuesto, ¿cierto?, manteniendo el respeto y una actitud que favorezca el diálogo y la conversación para poder tomar acuerdos. Esto es lo importante de esta clase, más allá de entender cuál fue el problema político que sucedió, porque eso lo vamos a estudiar en otro momento y con mayor profundidad. Lo importante es entender que en la historia de un país, sobre todo en el caso de Chile, que es un país joven, las ideas políticas de las personas algunas veces entran en confrontación.
Y por eso debemos aprender de nuestro pasado para que eso no vuelva a ocurrir. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a sus familias o a sus padres o no sé, gente cercana a ustedes que vivió durante esta época del golpe de Estado, probablemente les cuenten que fue un proceso muy doloroso porque no es normal vivir en un sistema en donde no exista la democracia. Nosotros estamos acostumbrados a vivir libremente. Por lo tanto, esa experiencia dolorosa no debemos volver a repetirla y para eso siempre debemos cuidar el diálogo, la tolerancia y especialmente el respeto entre todos nosotros. Espero que en esta unidad hayamos podido precisamente valorar la democracia que tenemos hoy en día y especialmente valorar la historia de nuestro país que tanto nos ha costado construir entre todos los chilenos a través del tiempo. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana y ustedes ya saben, como siempre, que ante cualquier duda me pueden escribir un mensaje a través de Classroom que yo lo más pronto posible voy a responder. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.